La historia toma lugar en 1928, en Texas. Conocemos a Clyde Thompson, un joven entusiasta pero algo problemático. Un día, antes de salir con sus amigos, Rhys, su padre, le advierte que no se pelee con nadie. A los minutos, Clyde se acerca a la casa de Ruthie Wellesley, la chica que le gusta. Cuando intenta coquetearla, aparecen sus hermanos, Reuben y Mark Wellesley, que le recuerdan a Clyde que tienen que casar. Luego, en la sabana donde se supone que iban a casar, Reuben le comenta a Clyde que Webb, un vecino del pueblo, estaba esparciendo rumores deshonrosos sobre Ruthie, por lo que deben enseñarle una lección. Por la noche, se presentan en la casa de Webb, a quien intentan llevarse al bosque alegando que necesitaban ayuda para liberar a su perro de una trampa. Webb acepta, pero llevándose a su hermano Jake como acompañante. En el camino, Reuben le susurra a Clyde que le dispare con su revólver a Webb por su trato hacia Ruthie. El hombre escucha esto, confrontando a los jóvenes y aclamando que ni siquiera conoce a esa chica. Sin embargo, Reuben comienza a forcejear con él, y del pánico, Clyde le dispara a Webb. Al día siguiente, aparece en el periódico la noticia de que Jake y Webb fueron encontrados muertos en el bosque y no hay rastro de los asesinos. Al escuchar que su padre lee eso, Clyde recuerda cómo Reuben mató a Jack para no dejar testigos del asesinato de Webb. Al terminar, los chicos le prometen no revelar su crimen a nadie. Días después, un par de policías aparecen en la casa de Clyde, quien de inmediato confiesa que fue cómplice de esos asesinatos. En la comisaría, Clyde firma la confesión de los hermanos Wellesley para confirmar su versión de los hechos. Sin embargo, no se detuvo a verla con exactitud, pues no sabía leer del todo. Poco después, en un juicio, Mark sube al estrado para declarar que Clyde mató a sangre fría a Jack y a Webb. De pronto, Ruthie aparece, exclamando que Clyde no es un asesino y explicando sus motivos, pero terminan arrestándola por unos delitos menores que acababa de cometer. Luego encierran a Clyde en la prisión de la comisaría, donde se encuentra con Ruthie, quien le asegura que hará todo lo posible para que sepan la verdad de los asesinatos. Al otro día, Clyde es trasladado a una prisión estatal, en el Corredor de la Muerte, el pabellón asignado para los reclusos condenados a muerte. Más tarde recibe la visita de su padre, quien le promete que buscará ayuda del gobernador antes de que lo lleven a la silla eléctrica, algo que Clyde conocerá en 2 meses. Poco tiempo después, a 5 días de su muerte, Clyde es bautizado por un sacerdote para hacer las paces con Dios. En la siguiente escena, cuando el joven estaba a punto de ser llevado a la silla eléctrica, Rhys aparece, exclamando que el gobernador canceló su ejecución. 3 meses después, vemos que Clyde pasa por el pabellón de los locos. Ahí conoce a Barrow, un recluso que se tuvo que autolesionar para que lo sacaran de la granja, la prisión a la que envían a los peores reclusos del estado. Sin embargo, Clyde ignora su consejo de fingir locura, siendo trasladado a la granja, donde el capitán Colt, un cruel oficial, les da la bienvenida. De repente, un guardia entra con Mac, un prisionero atado que rompió algunas reglas. Enseguida, Colt obliga a Clyde y a otros reclusos a que sostengan a Mac para que sea castigado con azotes. Los próximos días, Clyde se la pasa realizando trabajos forzosos en el terreno de la granja, viendo cómo los otros reclusos son severamente castigados y se detienen por solo unos segundos. Un día, cansado de la vida en esa prisión, Clyde se alía con Barney y Lester, un par de prisioneros, para darse a la fuga. En plena actividad en el exterior, los 3 deciden salir corriendo, pero ninguno llega lejos. Oh, they're running! They're running! A Clyde no llegan a dispararle, pero Lester no tuvo tanta suerte, muriendo en brazos del protagonista. En otro momento, Rhys visita la prisión para ver a su hijo, quien ahora es un tipo duro y arrogante, devolviéndole su Biblia, pues su experiencia en la cárcel le ha enseñado que no existe ningún Dios. Por la noche, Clyde usa una navaja improvisada para apuñalar a Tommy, un recluso que se había burlado de la muerte de Lester. Por ese crimen lo condenan a una vida entera en prisión. En la siguiente escena, mientras trabaja en la granja, Clyde confronta a un guardia que los estaba mandando a callar, pidiéndole que le dispare para demostrar su valentía. Al ver el nerviosismo del guardia, Colt lo despide, dándole la razón a Clyde. Sin embargo, el capitán castiga a Clyde con azotes. En el proceso, el recluso nunca pierde la fortaleza, siendo aplaudido por sus compañeros. Una noche, el recluso más fuerte de la granja intenta atacar a Clyde. No obstante, este logra darle la vuelta a la situación, apuñalándolo con su navaja.
A pesar de cometer otro homicidio, Clyde evita por tercera vez la silla eléctrica, pero se gana otra condena perpetua. Meses después, Clyde conoce a Roy, un prisionero nuevo que le cuenta que su primo lo visitará ese día y le entregará armas en secreto. Por la noche, con algunos revólveres en su poder, los prisioneros obligan a un guardia a entregarles las llaves de la prisión. Sin embargo, no les sirve de mucho, pues la llave de la puerta principal está en posesión del guardia exterior. Por eso deciden pedirle ayuda a Donald, un prisionero con cierto retraso, pero con gran habilidad para desbloquear cerraduras. Al abrir la puerta principal, Clyde lidera un pequeño grupo de prisioneros por el patio de la prisión. Segundos después, los guardias comienzan a dispararles desde lejos, alcanzando a Clyde y a Barney, quien muere al instante. Tras esa tragedia y el fracaso en la fuga, los ánimos de los prisioneros están por los suelos. En ese ambiente, Donald molesta sin querer a Roy, quien lo apuñala múltiples veces, y al terminar deja la navaja en manos de Clyde. Por su parte, Reese escucha en una radio que su hijo ahora es considerado el hombre más cruel de Texas. Poco tiempo después, Clyde recibe una nueva oleada de azotes por pasarse de arrogante con los guardias. Por la tarde recibe la visita de Kilborn, el detective que procesó su caso. No obstante, que siempre sospechó que la versión de los hermanos Wellesley era falsa. Por desgracia, Kilborn viene con malas noticias, contándole a Clyde que su padre murió de cáncer. En la siguiente escena, conocemos a Julia Perryman, una joven de 20 años que no ha tenido ni trabajo ni pareja por culpa de su escoliosis. Pese a eso, Julia no se rinde, escribiéndole una carta al presidente Roosevelt para expresarle que puede convertirse en un miembro productivo de la sociedad. Regresamos a la prisión, donde Clyde es encerrado por el capitán Colt en una celda de concreto sin acceso a la luz, dándole solo una cubeta para que haga sus necesidades. Por su lado, Julia visita a Harper, el pastor de la iglesia de su pueblo, para desahogarse. Resulta que un agente del estado le preparó una entrevista de trabajo en un estudio de fotografía, pero el dueño de ese lugar la rechazó por ser muy vieja para iniciar una carrera. Desesperada, Julia le pide a Harper que le dé un trabajo en la iglesia para demostrarle al mundo que ella puede hacer algo productivo. Pasan los días y el estado de Clyde empeora. Como quería extender su vida para seguir torturándolo, Colt abre una pequeña ventana en la puerta de la celda de concreto de Clyde. Un día, como el prisionero pedía algo para entretenerse, le lanzan una Biblia a través de la ventana. Por su parte, Julia logra crear su propio estudio fotográfico, producto de su esfuerzo. Mientras, aislado del mundo, Clyde lee la Biblia con pasión, llegando al punto de obsesionarse con la palabra de Dios, pero a su vez esto calma su sed de violencia, por lo que Colt le concede nueva ropa cada semana para que se vea aseado, además de más libros religiosos. Desde su diminuta prisión, Clyde logra estudiar una carrera en teología y en periodismo, e incluso publicó su propio libro sobre el cristianismo. Todo eso lo logró gracias a Colt, quien se comprometió a reformarlo por las enseñanzas que su esposa creyente le había transmitido. Sin embargo, a pesar de su conversión al lado luminoso, Clyde es condenado a muerte por el Estado por el asesinato de Donald, pues las pruebas apuntaban a él. De nuevo en el corredor de la muerte, Clyde recibe cartas de Julia, quien le agradece por toda la labor cristiana que hace desde prisión. Esto inicia una relación a distancia entre los dos, mandándose cartas en las que comparten detalles mínimos sobre sus vidas. Finalmente, Julia decide visitarlo en la prisión, ignorando las advertencias de sus vecinos sobre Clyde. Al conocerse, ambos se enamoran al instante, tanto así que Clyde le asegura que si por azares del destino logra salir de la prisión, se casará con ella. Pero poco tiempo después, Clyde vuelve a caer ante sus impulsos de violencia al atacar a un recluso que lo intentó provocar. Enterada de eso, Julia visita la oficina de Ellis, el agente encargado de los prisioneros de Texas, solicitándole que vaya a visitar a Clyde para que vea que no es un hombre malo. Cumpliendo con esa petición, Ellis se dirige a la prisión, donde se sorprende al encontrar a Clyde predicando la palabra de Dios entre los prisioneros. Eso mejora un poco la situación del protagonista, quien ya no será ejecutado y será enviado de vuelta a la granja, donde trabajará en la cocina. Al otro día recibe la visita de su amada Julia, quien le notifica que le negaron la libertad condicional. Al escuchar eso, Clyde le pide que no siga perdiendo el tiempo en liberar a alguien como él. No obstante, la mujer se mantiene firme en que quiere quedarse a su lado, así nunca salga de prisión. Pocos días después, Clyde recibe un telegrama del gobernador, quien le concedió su anhelada libertad condicional.
Antes de que Clyde saliera al mundo, Cod le ayuda a prepararse, expresándole lo orgulloso que está de su redención. Tras eso, el ex convicto se reencuentra con su prometida, con quien sale de la prisión. En el epílogo, se revela que la pareja se casó 5 días después de la liberación de Clyde. Los padres de Julia se negaron a ir a la boda, pero con el tiempo terminaron aceptando a Clyde como su yerno. Las próximas décadas, el hombre se dedicó a ayudar a exconvictos a reintegrarse a la sociedad hasta su muerte en 1979. 10 años después, Julia se unió a él en el cielo. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.